Buenos y hermosos días tengan estos 2 días que faltan para hoy y mañana, para que se acabe el año 2022. Esperemos que nos dé el próximo año mucha felicidad, mucho que podamos convivir mejor, que se acabe el PRIAN, el fantasma de PRD, pues ya no. Bienvenidos a este canal de YouTube Nelter de la Cruz. No se les olvide no su like, acá abajo la campanita, piquen, púchenle. Un abrazo, feliz año nuevo tengan toda su familia, que la pase súper. Ernesto Ledesma de Rompeviento TV, secretario, gobernador, jefa de gobierno, buenos días. El primer tema que quisiera, de los dos que voy a abordar, es el caso de una joven que se llama Kenia Hernández, una activista indígena que lleva presa desde el 18 de octubre del año 2020 con los cargos señalada por ataques a las vías generales de comunicación, según Capufe. Aquí tiene que ver con dos dependencias, tanto la federal como la del Estado de México, y además considero providencial que esté aquí el secretario de Comunicaciones y Transportes y el gobernador, porque mejor imposible para abordar este tema. Todos los cargos son susceptibles de acuerdo reparatorio, todos los casos. En lo que toca a los cargos federales, se le acusa a Kenia de haber obstruido el paso, o más bien liberado las plumas de 4 casetas de Acapulco, de 3 casetas de Guanajuato y una caseta de Morelos. El Estado de México, el gobierno del Estado de México le ha hecho cargos por robo, por violencia, y presentaron 2 testigos, uno que la señala de haberle robado 500 pesos y otro un celular. En esos 2 casos, y señalada en las casetas Las Américas de Catepec y la caseta La Hortaliza de Almoloya, ha sido sentenciada por cada caseta a 11 años de prisión, es decir, 22 años de cárcel, y está recluida en un penal de máxima seguridad. Este caso ya se lo habían planteado ustedes hace un tiempo. Ambas casetas son concesionadas por OHL, hoy Aliática, y en el caso de Kenia Hernández, también el abogado de Kenia, pues también presentaron una situación de asuntos de género en el caso de Kenia, y el juez encargado del caso, el maestro José Miguel López Rodríguez, juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, pues señaló que ante la aplicación de perspectiva de género para llevar este proceso, ha sido negativa la respuesta, y eso ha sido porque es considerada en la argumentación del juez que la aplicación de perspectiva de género solo aplica a mujeres sumisas y que Kenia, por ser insumisa, no aplica. Ese mismo planteamiento hizo la funcionaria de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde además esto que estoy comentando consta en videos, y la funcionaria y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de Capufe, dicen que Kenia es literal, por ser una mujer muy inteligente, es muy peligrosa y que por eso no puede estar libre. Esto con motivo de que Kenia tiene una licenciatura en Derecho. Es un caso de una joven indígena que no tendría ni siquiera que estar presa, mucho menos llevar 2 años presa, y si hubiera voluntad por parte de ustedes,
ella podría salir hoy mismo. Y no solamente eso, hay un funcionario de Capufe que cuando se hizo la solicitud de hacer un acuerdo reparatorio, porque las comunidades indígenas se han juntado, varias comunidades y poblaciones, para pagar una indemnización por las casetas, por haber levantado las plumas. Y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se negó. La respuesta es: se hace de su conocimiento que no es voluntad de este organismo llegar a un mecanismo alternativo de solución de controversias. Y eso lo dice el licenciado José Manuel Campuzano Villegas, director jurídico de Capufe. No hay, ni siquiera quieren sentarse a un acuerdo reparatorio para que esta joven pueda ser liberada incluso hoy mismo. Y pues consideramos que sí es uno de los casos flagrantes de tremenda injusticia hacia Kenia Hernández, hoy actualmente presa, y no se entiende además el ensañamiento que hay contra esta joven. Ese sería el primer caso en donde hay instancias federales y estatales que podrían intervenir en este caso. Y aprovechando la presencia del secretario de Comunicaciones y Transportes y del gobernador, preguntaría a propósito de esta empresa OHL, que ha sido señalada en múltiples ocasiones por el presidente Andrés Manuel López Obrador por actos ilegales en administraciones pasadas, sobre el caso del viaducto Bicentenario. Y la pregunta sería: ¿el viaducto Bicentenario de quién es? ¿Es de la Nación o es de OHL Aliática, hoy Aliática? Porque el abogado Paulo Díez Gargari ha demostrado en varios momentos pues que ese es un acuerdo que es inconstitucional y que esa autopista y que esa vía tendría que ser de la Nación, y que si se generan ingresos tendrían que ser para la Nación, no para una empresa privada. Ese sería el planteamiento del primer tema y la pregunta que haría. No sé si hubiera alguna respuesta. Sí, mira, yo pienso que este caso podría verse con Rosa Isela Rodríguez, que es la encargada de ver este asunto, y pues el licenciado Nuño estaría en condiciones de ayudar en esto. Tengo yo antecedentes. Esto está vinculado a una práctica que existía, que era la toma de las casetas, y se llegó a la decisión que no podíamos permitir que se tomaran las casetas y que se cobrara, porque ya era pues un modo operandi lucrativo, y que a lo mejor hasta lo llegué a plantear aquí, podría aceptando sin conceder que se aplicara en la época de la corrupción. Si robaban arriba, pues era un poco lo del huachicol. ¿Por qué no voy yo a robar si roban los de arriba? Pero nosotros no robamos. Entonces, y no queremos que nadie robe. Por eso es importante el que no haya corrupción y se tenga autoridad moral, para que todos actuemos con rectitud y haya pues un honesto proceder.
de todos, porque en el caso del huachicol era eso. Si arriba roban, incluso se hacían de la vista gorda o actuaban en complicidad. Entonces eso ya no existe. El caso de las casetas, las tomaban todas. Recuerdo que todavía hasta el año pasado tenían todas las de Nayarit, todas las de Sinaloa, todas tomadas, y cobraban, y era un negocio particular de grupos. Entonces dijimos no, porque sean carreteras de Capufe que tengan que ver con el gobierno y que sea presupuesto público, que es dinero del pueblo, o concesiones de una u otra manera, no se puede permitir. Esto es ilegal. Entonces, que se revise el caso. Hay asuntos así, en donde, como antes se toleraba, se permitía, y ya no se acepta, pues ya también quienes cometen esos delitos están dispuestos a cambiar de actitud, y eso permite el que se pueda dar facilidades, rectificar. Es parte de la readaptación, de decir, estaba yo mal, ahora ya son otras condiciones, es otra realidad, y también pues dar facilidades, porque no se puede ser pues estricto, ¿no?, en exceso, ¿sí? No se puede aplicar un Estado con leyes draconianas. O sea, es la ley para el hombre y la mujer, no la mujer y el hombre para la ley. Entonces, eso lo hacemos hoy mismo, hoy, en la mañana. Se dio a conocer un caso que se va a tratar el martes de una mujer indígena que se le va a dar libertad, parecido, y se acordó de que se trata el martes, y constantemente estamos haciendo eso, estamos liberando a mucha gente inocente, quienes no tuvieron buenas defensas, quienes fueron torturados, quienes no son sentenciados y llevan años. Entonces estamos tratando este asunto. Pero ¿por qué no pones la lámina de las casetas? Esto es dinero en una buena proporción, en una buena cantidad del pueblo. Con esto es que financiamos el desarrollo, con esto ayudamos a los pobres. El presupuesto no es del gobierno, el presupuesto es del pueblo. Y nosotros, como funcionarios, como servidores, lo que tenemos que hacer es cuidar el dinero del pueblo. Sí, de hecho, presidente, cuando se tomaron estas medidas y se endurecieron pues las leyes en lo que toca a la toma de casetas, en el caso de Kenia es año 2019 y 2020
antes de que se endurecieran las leyes en el caso de ella. Ni siquiera aplica en esa parte. Entiendo lo que está usted planteando, lo respeto también, pero en el caso de ella ni siquiera todavía se endurecían esas leyes. Y dos, en lugar de cobrar, levantaban las plumas. Y la acusación que le decía OHL Aliática es que habían perdido 7,000 pesos. Y esa joven, Kenny Hernández, lleva 2 años. Vamos viéndolo. Y te ofrecemos de que se le va a dar un trato justo y lo va a atender Rosa Isela. Y lo de OHL y la otra empresa, pues es una polémica que traen ellos, un asunto que lo debería de revisar Jorge Núñez. O sea, ya sea a lo que te refieres. Una explicación de legalmente a quién pertenece el viaducto Bicentenario, ¿no? Que haya de parte de Comunicaciones un dictamen sobre el tema. Yo coincido, porque es un abogado que sostiene que la concesión que recibió OHL es ilegal y que por lo mismo, aunque ya OHL transfirió sus derechos a otra empresa, Aliática, que es la misma, son los mismos dueños. Sí, o ya cambió de nombre. Esta empresa, por la falla de origen, no debería de cobrar. Así es, ¿verdad? Porque la carretera es pública, o sea, ¿Es nacional? Sí, de los mexicanos, pues, que no es una concesión en sí. Entonces, que nos envíe, nos dé a conocer, Jorge, si te parece, ¿sí?, una situación de cuál es el punto de vista de la Secretaría de Comunicaciones sobre este caso. ¿Te parece? Muchas gracias. Y se da a conocer. Muchas gracias. Sí. El segundo punto, presidente, es sobre el caso de la Agencia de Noticias del Estado, Notimex. Pues ya han pasado más de 1000 días de la huelga en la que está y hay una serie de irregularidades que se han presentado ahí. Uno es los ámbitos políticos que suceden ahí, pero otra es los ámbitos legales y jurídicos y otra en materia de injusticias. Yo tengo algunos comentarios y preguntas para usted en ese sentido y para la directora San Juana Martínez, que nunca aceptó una solicitud de entrevista aún con las preguntas presentadas por adelantado. Y es que, pues, ¿qué ha pasado con la corrupción que había en Notimex? ¿Quién está pagando las consecuencias? No ha habido nada contra el exsecretario de Notimex, Conrado García Velasco. De hecho, la dirección de Notimex ni siquiera lo menciona en ningún lado. ¿Qué pasó ahí? Había tantos señalamientos cuando usted presentó a San Juana Martínez que se iba a combatir ahí la corrupción, pues no hay nada en ese sentido. ¿Qué ha pasado? Ha habido auditorías con los exdirectores de Notimex, el manejo que hubo en esa agencia que sabemos no solamente del sindicato, sino también de la dirección, de las direcciones pasadas, y lo trasladaría a esta también. Viendo los presupuestos que son asignados a la agencia Notimex, la huelga estalló el 5 de marzo de 2020, legalmente constituida la huelga, y no se entiende por qué sigue ejerciendo los recursos una agencia que está en huelga. Por ejemplo, en el año 2020, que es cuando entró en huelga,
tenía un presupuesto de 180 millones, la huelga fue en marzo. A partir de marzo no podría ningún trabajador ni trabajadora ejercer los recursos hasta que se resuelva la huelga. Sin embargo, se entregan los recursos, se usan los recursos y después en el año 2021 se le asignaron 158 millones, en el 2022 228 millones y para el año 2023 se le han asignado 195 millones. Son recursos que Notimex ha presentado y que ha usado, que ha hecho uso de ellos. ¿Cómo es posible eso si está en huelga? El otro punto es que durante la administración de San Juana Martínez han pasado 3 directores de la dirección jurídica, 3 directores de la sección de noticias internacionales, 2 directores de producción audiovisual, 2 directores de dirección editorial, 2 directores de dirección de comercialización, 2 directores de dirección administrativa. Todos salen con problemas con la dirección actual, todos y todas. Estoy hablando de los no sindicalizados, de los que entraron con la actual dirección. En el caso de todas las personas que salieron cuando se dio el conflicto en un inicio, no solamente todos salieron los que habían entrado con San Juana y que dejaron sus trabajos anteriores en una apuesta también por su gobierno, porque es gente que sigue simpatizando con su gobierno. Y en el caso de, por ejemplo, Manuel Ortiz, que era director de Noticias Internacionales, el acoso llegó a tal extremo por parte de la dirección de Notimex que él y su familia tuvieron que irse a vivir a otro país. Él y otros ex trabajadores y ex trabajadoras, a todas las empresas en donde intentan trabajar, les llegan cartas con las acusaciones que hacía la actual dirección de Notimex. No importa si es en Estados Unidos, si es en España, es un acoso tremendo a ex trabajadoras y ex trabajadores de Notimex. No pueden entrar, por ejemplo, a ninguna dependencia de gobierno porque reciben el acoso y cartas y señalamientos hacia sus personas, levantándoles infundios, delitos, etcétera, etcétera, en estas cartas, lo que se complica que puedan trabajar en otros lugares. Es gente, de verdad, presidente, en una condición de vulnerabilidad y de miedo. Hay mucho miedo a la directora San Juana Martínez porque ya se ha considerado como una de las funcionarias intocables en su administración. Es una funcionaria que lo mismo ha atacado a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, a la secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde, a la ex secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y aquí hablo ahora de las trabajadoras sindicalizadas que están en la calle desde hace 1000 días. Ellas sí no están cobrando lo que cobran quienes están actualmente operando Notimex. Llevan 1043 días en huelga en la calle. Y no se entiende esa parte, presidente, por qué no se ha resuelto. Pensamos que usted tiene mucho poder de decisión en lo que se puede hacer ahí. Si la idea era cerrar la agencia, pues entonces explicarlo y cerrarla, pero no se entiende por qué se tiene a trabajadoras en la calle, en una huelga que no sabemos en qué va a terminar. Y me gustaría saber su posicionamiento sobre pues siempre he planteado que debe de buscarse una conciliación y un diálogo con compromiso, pero no ha sido fácil y no es una parte, son las dos partes, porque no se trata
de maniqueísmo, de buenos y malos. Es que son muy perseverantes, o sea, en sus planteamientos. Nadie quiere ceder. Se han hecho propuestas de conciliación y no se avanza. Aquí está Jesús, que tú deberías de explicarlo. Ven. ¿Él es porque otro de los atacados? es que hemos buscado la forma y no queremos actuar afectando pues a nadie. Esto, por ejemplo, que me dices de que tuvo que salirse del país un periodista, es la primera vez que lo escucho y la verdad pues sí creo que no había necesidad, ¿sí? Porque hay libertades plenas y no se persigue a nadie, y además si fuese así, que mandaran cartas como cuando despiden a trabajadores para desinformar sobre la conducta del trabajador, de que son trabajadores muy conflictivos y no se les dé oportunidad de trabajo, se les boletina, ¿sí? Eso es una medida autoritaria, ¿sí? Y si lo están haciendo, pues aprovecho para decirle que no tomen en cuenta eso y que aquí en el Palacio puede entrar quien quiera y a cualquier oficina pública. No se le puede negar la oportunidad de hacerlo a nadie. Pero a ver, Jesús. Bueno, como es del dominio público el conflicto en la agencia Notimex, la agencia del Estado Mexicano de Información, pues ya se ha prolongado más de 1000 días. Y bueno, pues ha habido desde el principio, en un inicio se hicieron las denuncias conducentes por manejos irregulares, por la forma en cómo el sindicato se movía, que controlaba la propia agencia, pero todas esas investigaciones y denuncias están en la Secretaría de la Función Pública. Por lo tanto, ahí tendrían que dar respuesta a las consecuencias legales o económicas que haya lugar a los exdirigentes del sindicato de Notimex. En el caso de la huelga, que por despidos o por aparentes despidos injustificados y por cambios al contrato colectivo y demandas de los trabajadores inició, pues han llevado a cabo varias audiencias, bueno, muchas audiencias, tanto en la Secretaría de Gobernación como en la Secretaría del Trabajo e incluso en la Junta de Conciliación, de tal forma que pues ha habido diálogo, se han escuchado las demandas del sindicato, se han atendido también las cuestiones que he planteado tanto la directora como el propio jurídico de la agencia, y bueno, pues se han hecho propuestas en cuanto a los despidos, a la reinstalación, al acercamiento a las partes, y bueno, pues ha habido, digamos, un punto de no encuentro, de no solución, porque se volvió irreconciliable un par de demandas que se hicieron por ambas partes, ¿no? Entonces, esto ha llevado a que las autoridades laborales, en particular la Junta de Conciliación, pues tenga que determinar pues cuál es la salida del conflicto, y estamos en eso. Incluso había un litigio sobre la legalidad o no de la huelga. Todo eso está en manos de la Junta de Conciliación. En ese proceso estamos, en un impasse, esperando la resolución de las autoridades laborales, y pues también pues hacemos un llamado a que pues las partes
puedan acercar, digamos, y flexibilizar sus posturas de tal manera que se pueda llegar a una solución en el caso de la agencia Notimex. Y lo del presupuesto, ¿por qué no lo aclaran? Jesús, es que dicen las partes no se ponen de acuerdo. ¿En qué? ¿Qué parte se está pidiendo en la dirección de Notimex que no se ponen de acuerdo? Porque la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, los 42 juicios laborales ya falló a favor de las trabajadoras. Todo, y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ha fallado prácticamente en todo a favor de los trabajadores y trabajadoras. No se entiende por qué no hay una transparencia en ese proceso. No, bueno, sí hay transparencia y son más juicios, son más de 80 juicios laborales por despido. Entonces, sí, efectivamente ha habido, la Junta ha fallado a favor de estos 42 trabajadores, aún están pendientes otros fallos respecto a los despidos. Y justo precisamente en términos del número de despedidos y su liquidación o su reincorporación era el tema de, digamos, de tensión o de conflicto y de no conciliación. Se hizo una lista donde se intentó hacer un acercamiento, porque bueno, hay juicios que tienen que ver no solo con lo laboral, sino también con el desempeño, y ha habido denuncias, ¿no? Entonces, lo que se buscó era una solución negociada y se llegó a un punto de no retorno en la medida en que ninguna de las dos partes aceptó la propuesta que se hizo desde la vocería y desde la Secretaría de Gobernación, cuando ya nos habíamos acercado bastante, ¿no? En términos del presupuesto, lo que se señala, pues Notimex ha recibido su presupuesto, no está ejerciendo funciones como agencia informativa, no está al aire, no está emitiendo ni notas informativas, ni de tal manera que lo que sí hay es que aun cuando digamos tienen derechos los trabajadores de la agencia a recibir aunque no estén trabajando, pues a recibir su salario. Eso es parte del derecho de los trabajadores y también de los trabajadores que están en huelga, pues aunque no lo reciban en este momento, una vez terminado el conflicto tiene que resolverse sus derechos laborales y sus ingresos no devengados. Ya no abuso yo del tiempo, nada más digo mi respeto. Y nosotros estamos abiertos y promoviendo la conciliación, entendiendo las razones del Notimex. Tiene razones y también tiene sus razones la directora San Juana Martínez y la actual dirección de Notimex. Entonces, estamos buscando la conciliación para que pueda volver a funcionar la agencia del Estado mexicano, el Notimex, y no se ha buscado el cierre de Notimex, ya se hubiera hecho algo al respecto. No estamos, el gobierno mexicano no está pensando en el cierre de Notimex, sino de resolver de manera dialogada y conciliada este conflicto laboral. Vamos con la compañera. ¿Qué? Es